Asume Donald Trump. ¿En qué invertimos? En función de la investidura presidencial justamente del amigo Donald. Bueno, vamos a buscar opciones y alternativas interesantes que justamente él puede llegar a potenciar, ¿sí? No te voy a spoilear para nada lo que vamos a ver, pero te voy a traer un par de empresitas que me parecen que son súper interesantes como para poner el ojo justamente, y aparte tenemos 4 años por delante de mandato, con lo cual imagínate si tendremos tiempo como para tenerlas, pero hoy realmente están muy, muy interesantes como para realmente que le pegues una evaluadita y una mirada. Soy Ariel, un gusto y un placer que me estés acompañando en este nuevo vídeo. Como siempre te hincho con suscribite, dale like, activate la campanita, si no nunca te enterás de cuando voy subiendo nuevo material. Y me decía, perdón, ya asumió hace 2 semanas. Y sí, lo vimos tarde. Y lo importante, si querés saber en qué momento, porque estas empresas que vamos a ver, ya te las di en el chat de alertas para que obviamente tenés prioridad y las puedas ver antes. Si todavía no estás sumado, sumate, escribinos, sin compromiso, obviamente. Bien, y ahí tenés el chat de alertas donde te informo en qué momento, en vivo y en directo a tu WhatsApp, en qué momento te conviene justamente efectuar la compra de las mismas. ¿Sí? Un abrazo grande, vamos ahora sí con toda la info de valor. Comenzamos con Caterpillar, una de las empresas industriales más importantes de Estados Unidos, que se dedica a la fabricación de minería, de motores diésel, de motores a gas, bueno, obviamente, y teniendo la perspectiva de que justamente Trump va a ser impulsor de la industria norteamericana, teniendo en cuenta esto, es una interesante evaluación para por lo menos tener muy en cuenta. Lo que tenemos además es la parte financiera, obviamente, de la empresa, que lo que vamos a ver particularmente es cómo sus ingresos van mejorando a lo que es trimestre a trimestre y año tras año, ¿sí? Algo obviamente más que importante, pero no solamente crecen sus ventas, sino que crece particularmente su net income, cuánta plata neta se queda la empresa en este caso. Fíjate cómo también va bajando la cantidad de acciones en circulación. Eso es importante, que la empresa tenga justamente poder de recompra de sus propias acciones para achicar la torta y que justamente el beneficio por acción, su EPS, mejore de manera constante y de manera sonante. Es más que importante. Sus márgenes EBITDA también van en suba correspondiente, o sea que tiene muy buenos márgenes hoy por hoy. Una empresa que justamente le sobra capital, tiene un free cash flow yield del más del 5%, con lo cual justamente puede usar su flujo de caja para o dar dividendos, tengamos en cuenta que es una empresa importante en pagadera de dividendos, o también efectuar justamente la recompra de acciones. Justamente si vamos a ver un poquito los múltiplos de la empresa, primero tener en cuenta la beta, 1.12, ¿sí? Un poquito más volátil que el índice. Fíjate que viene incrementando el dividendo un 7,8% y lo viene pagando y incrementando hace 11 años de manera consecutiva. Actualmente tiene un dividend yield de 1.5, pero lo importante no es solamente el dividend yield que tenga, sino la cantidad de años que lo viene aumentando y de qué manera los piensa seguir aumentando, y para eso justamente tiene que tener el capital para poder hacerlo. Estamos pagando un ratio PER en cuanto a sus ganancias en relación de su precio, 17, un poquito menos de 18 veces, lo cual no estamos pagando un múltiplo caro, y tenemos un PEG de 0,78. Importante el PEG justamente porque sigue pronosticando que la empresa va a seguir teniendo un múltiplos mejores a futuro por el crecimiento justamente de su beneficio por acción. Tiene justamente muy buenos márgenes de free cash flow, tiene muy buenos retornos por su capital invertido del ROIC, es una alternativa más que interesante. Pero además también, como te recomendaba, tenemos que ver el momento más que nada interesante como para efectuar la compra. Y fíjate que si vamos desde la parte del análisis técnico, nos vamos a encontrar con que se mantiene en un canal alcista y que justamente después de la baja que tuvo hace aproximadamente un mes atrás, está volviendo a dar señales de compra. Justamente tenés también el ADX indicándote que es un buen momento hoy por hoy para poder efectuar
una compra correspondiente, podés ir a hacer un swing, que no sé si es la empresa más indicada para hacer, pero podrías ir a buscar tranquilamente en la resistencia, perdón, del valor de la acción por los $450 aproximadamente, entre 420 y 450, podrías pararte por allí. Yo en realidad es una empresa que recomiendo más de mediano y largo plazo por los dividendos, por el tamaño y el calibre de la empresa correspondiente, pero bueno, tenés la opción si querés hacer algún swing de corto, ¿por qué no? ¿Por qué no poder hacerlo dentro de esos valores? En este momento tenés justamente la opción de compra. Nosotros ya te habíamos dado la opción de compra en valores, hoy por hoy cotiza 386, nosotros ya te la habíamos dado cerca de los 360, pero igualmente sigue siendo un valor interesante como para que la puedas tener presente. Por eso, entre el momento que es importante como para efectuar la compra, más los fundamentos de una empresa que sigue en crecimiento, pero más importante aún, las políticas que pueda tomar justamente el amigo Donald en función del sector industrial norteamericano, es una empresa que se puede ver muy favorecida. La empresa Square, ahora te cuento por qué te traigo esta empresa. En este momento, justamente después de haber tocado la media móvil, la EMA 100, el soporte dinámico, interesante la subida que está teniendo con justamente una DX que también está a punto de darte compra, pero el momento en el soporte dinámico de la EMA 100 era un muy buen momento. Nosotros habíamos dado ya la compra en el soporte anterior, mucho más por debajo de los valores cerca de los 60 y moneditas de dólares, antes de la última e importante suba, pero está muy relacionada la empresa con la criptomoneda. La empresa tiene tenencia de criptomoneda y justamente tiene parte de sus servicios, su parte de su Cash App, permite justamente a los comerciantes, a quien le ofrece el servicio, destinar un 10% de sus ventas justamente a la conversión de criptomonedas, a la conversión del Bitcoin más precisamente, y quedarse justamente ellos con una comisión, como obviamente cualquier plataforma de servicios. Ellos también brindan también préstamos justamente y capital a los comerciantes. Bueno, es parte del negocio de lo que brinda Square, que es un servicio financiero de plataforma digital y que está creciendo y que crece también de la mano de la criptomoneda. Y justamente Trump lo que viene promoviendo es que quiere convertir a la cripto en prácticamente la nación norteamericana, por así decirlo. Así que más que interesante tener una empresa que va de la mano, no 100% ligada, pero que tiene cositas de Bitcoin que va a sumar. De hecho, si vos mirás generalmente la cotización de Square, por lo menos en este último tiempo, en función de la cripto, justamente la subida fue de la mano en función a la asunción de Trump y la subida que ha tenido correspondiente último tiempo del Bitcoin. Pero lo importante son las métricas y los ratios de la empresa, no solo para ver cuánto estamos pagando hoy por hoy, sino también para tener un pronóstico de lo que puede llegar a suceder lógicamente en el futuro. Y aquí lo que vamos a ver es cómo va aumentando sus ventas año tras año, ¿sí? Y ahora ya vamos a ir a ver el pronóstico de lo que viene. Ha aumentado también sus márgenes, ha aumentado su net income, su ingreso neto, ha mejorado. Además, no solamente lo que te comentaba justamente del net income en este año, más que nada considerablemente, ha aumentado su EPS también de manera considerable, ya vamos a ver cuáles son los pronósticos en adelante. También lo mismo con su flujo de caja, mantiene márgenes EBITDA que han ido en mejora. Y no solamente eso, sino el crecimiento de los márgenes correspondientes, su EBITDA y los márgenes, con lo cual una empresa que viene mejorando justamente año tras año. Lo único que ha tenido y tenemos que tener en cuenta es la caída justamente del precio. Fíjate si vamos a ir a ver el precio de los últimos 5 años, es una empresa que cotizó a casi un poquito menos de 300, 270, $280 de máximo y hoy se encuentra a un tercio justamente de su valor. El pico lo alcanzó cuando el Bitcoin estalló en el 2021 y llegó a los $60.000, que en ese momento era el máximo correspondiente. A partir de ahí hubo una caída justamente en la cotización. Hoy estamos pagando ratios de 52 veces
el ratio PER, pero lo importante es el forward, lo que esperamos para el día de mañana, que estamos pagando 20 veces, un múltiplo mucho más considerable y mucho más normal que obviamente los 50, pero vale la pena por el crecimiento que se pronostica, que ya vamos a ir a pasar a eso. Lo que te comentaba del Bitcoin, bueno, fíjate que justamente está atada a la cripto, a la reina madre, bien, y fíjate cómo va aumentando también sus ingresos a través de la cripto y también cómo va aumentando los porcentajes de crecimiento justamente por el margen que le deja a la empresa justamente las criptomonedas. Fíjate cómo también va creciendo en suscriptores, y además cómo va creciendo, el crecimiento que va teniendo con los beneficios de su cash app. Fíjate cómo va trimestre a trimestre teniendo una mejora constante, y también en cuanto a los usuarios, fíjate cómo va subiendo lenta pero paulatina y de manera constante la cantidad de usuarios que van usando justamente la plataforma de Square como cobros y pagos digitales. Y otra cosita, obviamente a tener en cuenta lo que te comentaba, lo que podemos esperar a futuro. Fíjate que la empresa en este año ha facturado unos 25 billones de dólares con un crecimiento del 14% y un crecimiento del EPS del 22.000%. Venía con un EPS casi en cero, y este año se pronostica, igual falta obviamente el balance del Q4, que termine en 3 dólares con 63. Pero de aquí en adelante, ¿sí?, a partir del 2025, se pronostica que ese revenue siga en crecimiento con un doble dígito tanto para el 2025 como para el 2026. Pero lo más importante es que va a crecer todavía de manera más que importante sus beneficios por acción, en un casi un 30% para el 2025 y un 22% para lo que es el 2026, que esto haría justamente que el forward PER sea cada vez más chico y lleguemos a un forward PER con un número, te digo, más que interesante, de 15 veces. Esto obviamente va a depender del crecimiento que siga teniendo el Bitcoin, en parte porque es una parte interesante de sus ingresos, lógicamente, y también que se cumpla, lógicamente, lo que están esperando los analistas, no solo para el 2025, sino para el 2026 y así sucesivamente. Pero hoy a la valorización, pensando que estamos a un tercio de su valor de lo que fue en el 2021, la empresa sigue creciendo de manera constante y sonante en sus ventas, en su beneficio por acción, en cuanto a sus márgenes, en cuanto a su free cash flow. Realmente me parece que a estos precios es mínimamente como para pegarle una linda ojeadita. RTX Corporation, donde tuvimos un interesante rebote en el soporte estático allí por los 114 y también en el soporte dinámico de la EMA 200, con lo cual más que interesante este rebote para por lo menos efectuar la compra en lo corto y ver si vuelve a la tendencia del canal alcista. Todavía le falta un poquito de recorrido, habrá que ver si realmente vuelve o genera un throwback y volvemos nuevamente para abajo. Pero tengamos en cuenta que justamente Donald Trump lo que ha impulsado en su mandato anterior es justamente el gasto en política militar y en la parte de armamento, defensa, que justamente es de lo que se encarga esta empresa. Lo que vamos a ver, como siempre, es la parte interesante, donde se pronostica que su EPS tenga un crecimiento del 152% y tenemos un PER de 34 veces, pero siempre una métrica que yo miro mucho, el PEG 0,55 por debajo de 1. Se pronostica un interesante crecimiento por super actual, así que eso es un muy buen indicio, vuelvo a reiterar, siempre y cuando se llegue a cumplir. Es otra interesante empresa pagadera de dividendos, tiene un Shell de 2,1 actualmente, y es la empresa que menos beta, perdón, tiene en este aspecto para también balancear un poquito los riesgos. Tenemos 0,54, con lo cual es la mitad de volátil que lo que es el índice. Se pronostica que crezca un 6,5 en cuanto a sus ventas de aquí a los próximos 5 años. Esto está medido de manera anual, que crezca un 10% su EPS, su EBITDA, perdón, sus márgenes EBITDA y su EPS, que era lo que seguía, un 25%, con lo cual
tenemos una investidura presidencial que es muy probable que le vuelva a dar impulso a este tipo de empresas, justamente promoviendo el gasto militar, y tenemos una empresa con un crecimiento pronosticado de aquí en adelante en cuanto a sus ventas, en cuanto a sus márgenes EBITDA, en cuanto a su EPS, más que interesante. Además, tenés una beta para un perfil más conservador y es buena pagadera de dividendos, cierra por varios lados. Y hablando de cerrar, esperemos que te cierre a ti. Si así es, espero el like, que das una manito. Nunca vamos a entender cómo funciona el algoritmo de YouTube realmente, pero bueno, se supone que comentando, se supone que dándole like, compartiendo y demás ayuda. Bueno, por eso lo pedimos. Y hablando de cerrar, bueno, vamos a cerrar justamente el vídeo de esta semanita. Nos vemos la semana que viene con nuevo material. Muchísimas gracias como siempre por el tiempo y la paciencia y nos vemos la semanita que viene con otras opciones que ojalá siga encontrando más que interesantes para ver dónde ponemos nuestra platita que tanto hay que cuidar.